el milagro de la conversión. Mateo 28, del 18 al 20. Entonces, comenzaremos esta serie titulada El milagro de la conversión. Y en esta serie vamos a examinar diferentes encuentros de personas con Jesucristo y el momento de un milagro que cambió sus vidas para siempre. Hace mucho tiempo Jesús llamó a gente. Jesús salvó a personas. Pero aunque fue hace muchos años, eso mismo sucede en nuestras vidas. El verso de conexión para nuestra serie es Mateo 9:9. Y le dijo, sígueme. Así que se levantó y lo siguió. Entonces, esto detalla un momento que cambió la vida. Un encuentro con Jesús que alteró toda la vida y el futuro y la eternidad de Mateo. Un hombre que vivió hace muchos años. Pero miramos en esta hora que todo mundo necesita tener un encuentro con Dios. Necesita tener un encuentro con Cristo que puede alterar su vida y que puede alterar su futuro, pero principalmente su eternidad para siempre. Entonces, en esta serie miraremos un número de momentos como estos y vamos a ver cómo Jesús los trató, cómo les habló, cómo les cambió, cómo los sanó. Porque para eso Dios sana a gente, para sanarles, para hablarles, para cambiarlos, para salvarlos. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Porque todavía estamos llamados a alcanzar a los conversos. Todavía en esta mañana estamos llamados a salvar almas. Y encontraremos en esta hora que las personas a las que estamos llamados a alcanzar son muy parecidas a las personas a las que Jesús alcanzó. Y podremos identificar áreas donde tal vez todavía necesitamos algo de transformación y sanación. Porque una de las cosas que necesitamos entender, la gente es la misma en todo el mundo. Es la misma en Navojoa, es la misma en León, es la misma en otro país. Tienen las mismas necesidades, tienen problemas en su matrimonio, ocupan sanar, ocupan paz, tienen los mismos sentimientos, es la misma. Otro color, otra nacionalidad, otro lugar, otra ciudad en esta mañana, pero gente necesita a un Salvador, Jesucristo. Entonces, hoy vamos a mirar la comisión. Nuestra lección número 1, la comisión de conversión. Mateo 28, de 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Que Dios bendiga este estudio. Padre celestial, bendecimos tu nombre, Dios, te alabamos, te damos gloria y te damos honra, y te rogamos, Dios, que usted se mueva poderosamente en este lugar, habla las vidas y habla los corazones y trae el entendimiento que tú esperas de nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús te alabo y te agradezco por lo que tú vas a hacer, mientras tu pueblo dice un fuerte amén. Primera cosa vamos a mirar en esta mañana en busca de conversos. Te decía ahorita, es crítico en esta mañana para cada uno de nosotros que entendamos esto. Jesucristo vino a atraer a la gente a sí mismo. Vino como Mesías, el Salvador de las naciones. Lucas 2:11 dice: porque hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Comienza la palabra de Dios en los evangelios anunciando esto. Nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí está el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hecho por el cielo. Un ángel de parte de Dios está hablando e inmediatamente está declarando el propósito de Jesús. ¿Para qué nació? ¿Para qué vino? Y lo que está hablando en esta mañana, vino para salvar. Nos ha nacido un Salvador. ¿Para qué ha nacido? Para salvar. ¿De qué nos va a salvar? Y una de las cosas que es crucial que entendamos usted y yo, ciertamente venimos a Cristo por diferentes necesidades. Queremos que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios en esta mañana nos sane, que Dios nos abra puertas, nos supla, que Dios obre un milagro, traiga paz. Pero una de las cosas que necesitamos entender esta mañana, que Jesús principalmente vino para salvarnos de nuestra condición de pecado. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de plena aceptación, es que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores.
Y es lo que en esta mañana cada uno de nosotros deberíamos entender. Antes de su nacimiento, Dios le habló a José antes de que naciera Jesús y le dice estas palabras, Mateo 1:21: ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, dice la Biblia en esta mañana que el propósito de la escritura es clara. No hay ningún misterio, pero a veces no es fácil entender. No es fácil entender que necesitamos a un Salvador. No es fácil entender que necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Ciertamente en esta mañana gente puede decir: yo necesito un Salvador, tengo comida, tengo vestido, tengo para el pavo, no tengo problemas de vicio, no tengo problemas de drogas, todo está bien en mi vida, aparentemente. Pero la palabra de Dios en esta mañana dice que todos hemos pecado y que la paga del pecado es muerte, y que el único que puede librarnos de eso es Jesucristo. La fe en Jesucristo. Necesitamos que nuestros pecados sean perdonados, porque si los pecados no son perdonados, aunque tengas comida, alimento, sustento, abrigo, te vas a perder por una eternidad. Aunque tengas bienes, inmuebles, casas, carros, comida, lo que tú gustes y mandes, si no tienes tus pecados perdonados, te vas a perder por una eternidad. Por eso te decía, escrito en entender en esta mañana, todos ocupamos un Salvador. Aquí miramos en esta mañana, es crítico en esta hora, porque los judíos tenían una idea diferente acerca de por qué vino Jesús. Los judíos primeramente pensaban que el Mesías venía a establecer un reino en la tierra y que él venía a destruir a sus opresores romanos. En aquel tiempo estaban siendo de alguna manera oprimidos por los romanos, impuestos caros, y pensaban ellos, les habían prometido que venía un Salvador, y ellos dijeron: ya nació Jesús, él es el que nos va a librar y va a destruir a los opresores romanos, y nosotros vamos a ser los que vamos a mandar. Entonces miramos en esta mañana que lo que ellos esperaban era la salvación, y que Jesús les iba a dar poder sobre sus vidas. Entonces parece que esto sigue siendo cierto hoy en día. La gente tiene diferentes ideas de por qué vino Jesús, el Mesías. Inclusive en medios cristianos, algunos creen que Jesús vino a salvarnos de nuestra deuda. Está el Evangelio de la Prosperidad, que dice que Dios vino a darnos dinero. Ese es el énfasis. Ese es el énfasis. ¿Para qué vino Jesús? Vino a darnos dinero. ¿Para qué vino Jesús? Vino a prosperarnos. ¿Para qué vino Jesús? Para salvarnos de nuestras deudas económicas. Puede haber algo de cierto en esta mañana, pero no necesariamente el propósito de Jesús era, o el mayor propósito de Jesús era ese. Algunos creen que Jesús vino a salvarnos de nuestros problemas. Dios es todopoderoso en esta mañana. Él viene a reparar, Él viene a protegernos de los problemas. Hay algo de cierto en eso, pero no necesariamente es lo más importante. Algunos creen que Jesús vino a comenzar una buena obra, y estamos llamados, dice la Biblia, a terminarla. Eso habla, no recuerdo si ya platicamos algo acerca de eso del dominionismo. Algunas corrientes piensan que los cristianos debemos de mandar, que los cristianos debemos de gobernar, que los cristianos debemos de ocupar lugares en esta mañana estratégicos, inclusive en la política. Dicen que cuando usted y yo gobernemos el mundo, entonces sí, vendrá Jesús. Algunos creen que Jesús vino a hacernos felices. Hay algo de sentido en eso. Algunos hacen mucho énfasis en esta mañana que el propósito de Jesús es venir a hacerte feliz, que mires todos los días el sol y que mires todos los días el arco iris, y que toda vida seas feliz. Entonces, lo que miramos en esta mañana, el propósito principal es que Jesús vino a salvarnos de nuestra condición de pecado. Es lo más importante. Jesús vino a salvarnos de nuestra condición de pecado. Tengas lo que tengas, tengas finanzas o no tengas finanzas en esta mañana, estés con problemas de vicios, de drogas o no, pero Jesús vino a salvarnos de nuestra condición de pecado. Dice Romanos 5 del 13 al 19, del 18 al 19, perdón. Por tanto, como la transgresión de uno es para condenación de todos los hombres, así también la justicia de uno es para todos, de justificación y vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno solo los muchos serán constituidos justos.
Aquí el apóstol Pablo está resumiendo la necesidad más grande en la historia, que ha sido satisfecha por Jesucristo. Jesús pagó en su totalidad en esta mañana por nuestra condición de pecado. Y ahora, para que podamos usted y yo recibir eso, debemos de creer en Él para salvarnos. Salvarnos, ser perdonados en esta mañana de nuestra condición de pecado. Lo más crucial, lo más importante. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, dice, serás salvo. El Señor Jesucristo en esta mañana nos salva del pecado. Entonces, si gente no confiesa que Jesús es el Señor y no cree en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, pues no va a ser salvo. Lo que Dios nos llama en esta mañana es decirle a la gente: necesitas un Salvador, necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas creer en Jesucristo en esta mañana, porque no hay otro nombre, dice la Biblia, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. Te vas a perder por una eternidad, te vas a ir al infierno. ¿Sí me escuchas? Entonces Jesús hizo su misión en esta mañana de convertir al mundo a sí mismo, que el mundo sea librado del pecado y hecho justo con Dios a través de él. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando venimos a un arrepentimiento, somos justificados delante de Dios. Somos hechos justos delante de Él en esta mañana, pero únicamente a través de Jesucristo. No por nuestras buenas obras, no por nuestra capacidad, no por nuestra inteligencia, sino ¿por qué? Porque Cristo pagó por nosotros. Hechos 4:12, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por la cual podemos ser salvos. Entonces, Jesús habló de esta misión, de convertir a las personas a sí mismo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí está su propósito. Y él se lo declara a Nicodemo un poco antes. Le dice a Nicodemo: ¿sabes qué, Nicodemo? Necesitas nacer de nuevo. Y él pregunta: ¿qué es nacer de nuevo? Jesús le dice algo bien sencillo: necesitas convertirte a Cristo. Y más adelante le habla del pago en esta mañana, del pago por el pecado. Y le dice: el Hijo será levantado, el Hijo derramará su sangre en esta mañana. El Hijo pagará por tus pecados en esta hora. Necesitas nacer de nuevo, necesitas convertirte a Cristo. Necesitas entender en esta mañana que tienes pecado y que únicamente Jesús puede pagar por eso. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y nuevamente en esta mañana miramos el énfasis que es Jesucristo. Dios dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí está dirigiéndose a Tomás y Jesús le está explicando: ¿sabes qué, Tomás? No hay otra puerta para entrar al Padre más que Jesucristo. No hay otra forma de acceder a Dios más que a través del perdón de tus pecados, que es en Cristo. Porque nadie puede perdonar pecados más que Él. Sí. Ni el sacerdote, ni el pastor, más que Jesucristo en esta mañana. Entonces, ¿quieres entrar al Padre? Necesitas en esta mañana aceptar la redención, aceptar el perdón, aceptar la salvación, creer que Cristo Jesús murió por tus pecados. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, miramos en esta mañana la misión en esta hora, que es la búsqueda de gente para que se convierta a Cristo, alcanzar a los perdidos. Jesús contó en esta mañana parábolas sobre eso, y muchas de ellas están encaminadas a que entendamos eso. Aquí está la historia del hijo pródigo, el sembrador que arroja la semilla. Dice: el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué está sembrando? La palabra para que la gente crea, la palabra para que la gente se convierta a Cristo, la palabra para que la gente se salve. Está la historia de la oveja perdida. Dice que tiene 100 ovejas, pero se pierde una, y dice que deja las 99 seguras y va en busca de la que se había perdido. Esa éramos usted y yo. ¿Sí me escucha? Nos vino a buscar. ¿Por qué? Porque ocupábamos un Salvador.
Está la parábola del árbol de mostaza. Y todas estas parábolas fueron dadas para expresar la búsqueda de convertidos o de gente que se convierta a Cristo. Juan 3:17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. Entonces Jesús actuó en esta misión, dice Mateo 4:23, y recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda aflicción en el pueblo. En esta mañana aquí está Jesús invirtiendo el tiempo, invirtiendo su energía para alcanzar almas. Ese es el propósito principal de Jesucristo. Ese es el plan principal de parte de Dios. Por eso dice: id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús en esta mañana está hablando en Lucas 4:43. Jesús les dijo: tengo que predicar el evangelio del reino de Dios también a las otras ciudades, porque para eso he sido enviado. Fui enviado a alcanzar a los perdidos. Y dice: y estoy en busca de conversos. Estoy en busca de gente que se convierta a Cristo. Ministró en lugares que eran inaceptables para los judíos, en Sicar, una ciudad de samaritana, en Decápolis, en Gadara. ¿Se acuerda del endemoniado gadareno? Dice que los judíos no podían criar cerdos y él fue a predicarle ahí a esa gente, a Tiro, a Sidón, lugares llenos de paganos, de gente perdida, tal vez gente con problemas de vicios, de drogas. Tal vez gente con problemas de adulterio, de fornicación, gente pecadora. Pero en esta mañana el propósito de Jesucristo era alcanzar a esa gente para Dios. Fue a lugares en esta mañana llenos de gente, de paganos, no creían en Dios, pero fueron convencidos para que creyeran en Cristo y fueron alcanzados por Jesús. Juan 4:42 habla de la mujer samaritana. Le dijeron a la mujer: ya no creemos por lo que dijiste, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Aquí Jesús está en un lugar inaceptable, está entre gente inaceptable, y Jesús llega a este grupo de personas para convertirse a sí mismo o para que ellos se convirtieran a Cristo. Él ministró a los grupos de personas marginados y está desplegando su misión de alcanzar y hacer conversos. Está hablándole a leprosos. ¿Se acuerda? Gente inaceptable, gente que estaba en esta mañana, no podía tener relación con su familia, estaban excluidos. Pero Jesús en esta mañana los alcanzó. Le habló a recaudadores de impuestos, le habló a gentiles como a nosotros, a prostitutas. Le habló a pobres, le habló a pecadores, porque todos necesitamos un Salvador. Todos, pobres, prostitutas, gentiles, recauden impuestos, leprosos, gente bien, gente de dinero, gente pobre, gente que no tenga dinero en esta mañana, diferentes clases sociales, diferentes países, diferentes nacionalidades, diferentes ciudades. Dios en esta mañana quiere que la gente se salve. Mateo 9:10-11 dice: y estando Jesús sentado a la mesa en la casa, he aquí que venían muchos publicanos y pecadores y estaban sentados con Jesús y sus discípulos. Y al ver esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Pero cuando él oyó, dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Entonces aquí están los religiosos del día de Jesús y están diciendo: ¿por qué Jesús está comiendo con ellos? Y Jesús le responde: es que necesitan salvarse, es que necesitan arrepentirse, es que necesitan un Salvador, es que necesitan ir al cielo, es que necesitan ser perdonados. Pero los fariseos no tenían ojos para los conversos. A veces nosotros podemos fallar en eso. No tenemos ojos y no miramos que la gente sin Cristo va directo al infierno. Tenemos ojos únicamente para nosotros. Queremos que a nosotros nos vaya bien, queremos que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, ¿sí? Que Dios nos supla. Pero no miramos en esta mañana que hay demasiada gente que no tiene a Cristo y que puede perderse por una eternidad si no les hablamos de Él. Lucas 15 del 1 al 2 dice: ahora todos los recaudadores de impuestos y pecadores se reunían para escuchar a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Con qué propósito Jesús comía con ellos? ¿Con qué propósito los recibía?
para atraer a la gente a sí mismo y para salvarlos de su pecado. ¿Por qué Jesús come con nosotros? ¿Por qué Jesús nos recibió siendo lo que éramos antes? ¿Por qué nos aceptó? Para salvarnos. Pero muchas veces la gente se enoja por eso, porque no tienen ojos en esta mañana, o no tienen los mismos ojos de Dios, no tienen los mismos ojos de Cristo. Entonces el objetivo o el enfoque en esta mañana de la vida de Jesús eran las conversiones. Ese era su objetivo. ¿A qué vino Jesús? A salvar a la gente de su pecado. Segunda cosa, la comisión de conversión, o la comisión de la conversión. Entonces, esa fue la misión de Jesús: convertir a gente a Dios, convertir a gente a Cristo. Entonces es fundamental que entendamos que el evangelismo y la búsqueda de la conversión no terminaron con Cristo. Jesús murió en la cruz, y no quiere decir en esta mañana que su trabajo terminó. No quiere decir en esta mañana que su plan, que su propósito se paró. Dice la Biblia que Jesús encargó a sus discípulos que continuaran esta obra. Mateo 28, 19 al 20 dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. En otras palabras, lo que Jesús le está encomendando a sus discípulos: hagan convertidos, enséñenle lo que les he mandado. Y Él está dando sus instrucciones finales y está haciendo énfasis en convertir a gente a Cristo. Alguien dijo que cuando alguien está a punto de morir, si te hace algo, tiene que ser importante. Sí, perdóname. Algunos hacen eso. Perdóname. O no sé, te encargo esto o te encargo aquello, porque ya se van a ir y les están encomendando algo importante. Y cuando Jesús está en esta mañana, ya se va para estar a la diestra del Padre, y les está diciendo: hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que os he mandado. Entonces, sus instrucciones finales en esta mañana es este énfasis: hagan convertidos, salven a gente de su pecado. Marcos 16:15 les dijo: y por todo el mundo y proclamen el evangelio a toda creación. Conviertan o busquen conversiones en esta mañana. Entonces, esta búsqueda no terminó con Jesús, sino que esta búsqueda estaba destinada a continuar. Lucas 24, 45 al 48 dice: entonces les habló el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí están reunidos los discípulos, y llegan dos discípulos con noticias de Cristo resucitado, y Jesús se les aparece y les da a entender el porqué, el propósito de la cruz, y le da el énfasis en esta mañana de su propósito, y le dice: ¿saben qué? Sean testigos de estos hechos y hagan conversos. Díganle a la gente que Jesús murió para perdonar pecados. Eso es lo más importante en esta mañana. Pero Jesús les enseñó en esta mañana cómo hacer esto, porque los involucró a través del proceso de su ministerio. Lucas 8:1: poco después Jesús viajaba de un pueblo y aldea a otro, y predicaba y proclamaba las buenas nuevas del reino de Dios, y los 12 estaban con él. Entonces, los 12 eran participantes activos con Jesús. Dice que después los envió a los 12 delante de él, y estando aún con ellos. Lucas 9:6: y partiendo recorrieron las aldeas predicando el evangelio y sanando por todas partes. Jesús los estaba preparando para el trabajo futuro. Y un poco más adelante envió a los 72. Lucas 10:1: después de esto el Señor designó a otros 72 y los envió delante de él de dos en dos, a cada ciudad y a cada lugar donde él mismo iba a ir. Entonces Jesús estaba cultivando un corazón para el pueblo, o de alguna manera Jesús intentaba cultivar el corazón de la gente, de los que le seguían, que tuvieran un corazón para cumplir con su propósito, que también sintieran lo mismo que Jesús, que también miraran que la gente necesita un Salvador, que también en esta mañana se involucraran en su propósito.
Y no crees que el trabajo terminó con los apóstoles y con los 72. Su obra continúa y su propósito continúa hasta nuestros días. Y va a seguir continuando en esta mañana. Entonces miramos en esta hora que Jesús estaba cultivando un corazón para el pueblo, para que los perdidos fueran salvos. Estaba cultivando un corazón donde la gente le dijera a otros: Jesucristo es el único que te puede ayudar. Entonces Jesús prometió en esta mañana la habilitación divina para hacer este trabajo de alcanzar a los conversos. Mateo 28, el 18 al 19 dice: y Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones. Jesús está hablando en esta mañana que puede tener o puede darnos la habilidad basada en la autoridad de Jesús. Entonces hay poder en el evangelio. Hay poder cuando hablamos de Cristo. Hay poder cuando le decimos a la gente que Jesús vino al mundo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Entonces es en esta mañana sobrenatural declarar este mensaje. Y es algo sobrenatural o un milagro cuando la gente responde en esta mañana cuando lo hace. Cuando tú le dices a la gente: sabes que has estado viviendo mal. Es más, te diriges al infierno, pero Jesús murió en tu lugar y lo necesitas. Estas palabras como que causan o tienen una capacidad sobrenatural, convence a la gente. No somos nosotros, pero el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Estás viviendo mal. Has estado viviendo mal. Pero no, yo soy bueno. No, no eres bueno. No hay ni uno bueno. Todos hemos pecado y todos ocupamos un Salvador. Estás viviendo mal y tu destino final va a ser el infierno. Pero ¿sabes qué? Jesús murió en tu lugar y lo necesitas. Y cuando la gente dice: sí, lo necesito, se pregunta: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Entonces, eso es un milagro. Que la gente entienda que necesita a Jesús para ser perdonada de sus pecados es un milagro. Por eso no hay tanta gente que lo hace, porque es un milagro. No sé si usted lo entendió en esta mañana en su momento o no lo ha entendido. ¿Para qué necesito a Jesús? ¿Para que me sane? ¿Para que me bendiga? ¿Para que me ayude? ¿Para que me guarde? ¿Me proteja de mis problemas? Sí, Dios lo hace, pero lo más importante es para salvarnos, para que no te pierdas por la eternidad, porque todos nos vamos a ir. Todos nos vamos a morir en su momento y vamos a ir únicamente a dos lugares. Uno, al infierno, si no creímos, pero otro, al cielo, si hemos creído. Entonces miramos en esta mañana, aquí está Lucas 24:49: y aquí yo envío sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Entonces esto está en el contexto de declarar el evangelio, un poder dado para lograr eso, un poder dado para lograr convertidos. Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un poder dado ¿para qué? Para testificar, para ser conversos de todas las naciones. Pero a veces como que no lo hemos entendido, como que únicamente queremos los beneficios para nosotros. Ahora, esta búsqueda de conversos no terminó con los discípulos. Te digo, continuó más allá de sus vidas. Hechos 14:21: habiendo predicado el evangelio en aquella ciudad y habiendo hecho muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, e hicieron discípulos para continuar la obra en esta mañana. Esta es una idea repetida en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hicieron ellos? ¿Qué es lo que hicieron en los Hechos? Ganar conversos, predicar el evangelio, anunciar el reino de Dios. Segunda de Timoteo 2:2 dice: y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué fue enseñado? El evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para alcanzar a los perdidos. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Convencer a gente en esta mañana que continúen con ese labor. Convencer a gente en esta mañana que continúen con ese trabajo. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué se les enseñó? El evangelio de Jesucristo para alcanzar a los perdidos. Miramos en esta mañana que Jesús envió a sus discípulos a alcanzar a conversos y que los convertidos llegaran a otros. No se trata únicamente de salvarnos nosotros,
pero que se salven otros. No se trata únicamente que usted y yo seamos perdonados, pero que usted y yo logremos que otros sean perdonados. Tercer cosa, ya nos vamos. Conversiones el día de hoy. Entonces, al considerar todo esto que hemos visto, necesitamos pensar, ¿qué nos enseña esto para nosotros? ¿Qué nos enseña esto para hoy? Si todo el ministerio de Jesús estaba dirigido a los conversos, y si la gran comisión de los discípulos se centró en los conversos y luego continuó más allá de ellos, entonces ¿eso no nos enseña que esto sigue siendo el corazón de Dios? El corazón de Dios sigue igual. Desea alcanzar almas para Cristo. El corazón que tenía Jesús en su momento continuó con los hechos, con los discípulos, con los apóstoles, y el corazón de Dios sigue siendo el mismo: alcanzar gente para Cristo, alcanzar a los perdidos, alcanzar a los pobres, a los ricos, a los enfermos, a todo mundo en esta mañana. Entonces, ¿por qué razón? Porque la gente todavía está perdida. Si no tiene a Cristo, están perdidos en sus delitos y sus pecados. La gente todavía es pecadora. No quiere decir que murió Jesús y toda la gente se convirtió en buena. No, al contrario, la maldad se sigue multiplicando, la maldad sigue creciendo, la gente se convierte más mala cada día. Entonces, como la gente todavía es pecadora, como la gente todavía está perdida, necesita un Salvador. ¿Y quién va a hacer ese trabajo? ¿Jesús? ¿Los apóstoles? ¿O nosotros? Mateo 28:20 dice: y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquí está Jesús y le dice a sus discípulos su misión. Y Jesús les habla y dice: yo estoy con ustedes en ese llamado hasta el final de la era. Jesús se lo dijo a ellos y Jesús nos los dice a nosotros. Entonces, la edad o la era indica un periodo de tiempo, significa su vida. Y dice la Biblia en esta mañana que esta encomienda lo llevaron a cabo en su vida hasta que murieron. Los apóstoles recibieron esto de Jesús, los discípulos recibieron esto de Jesús, esta encomienda, y lo llevaron a cabo hasta que murieron. No fueron a la iglesia únicamente a dar gracias, Señor, porque me salvaste. No, lo hicieron toda su vida. Si me escuchan, no dijeron: no, pues, ¿sabes qué, Señor? Ya te serví mucho tiempo. El 2022 nomás. El 23 ya voy a vivir para mí. Como que no te conviene. Vive mejor para Dios. Sí, testifique la gente que Cristo tiene el poder para cambiar vidas en esta mañana. Sí, que Cristo puede perdonar pecados, que Cristo puede sanar, que Cristo puede salvar. Y vas a estar mucho mejor. Vas a estar mucho mejor. Dios te va a bendecir en esta mañana. Entonces, la edad también indica el tiempo del mundo. Este mundo tiene un tiempo en el que terminará, ciertamente, pero así que hasta que ese final suceda, Jesús está comprometido a buscar los perdidos y convertirlos a Cristo. Esto también debería enseñarnos que este es un llamado bíblico. Esto no es solo cosa del compañerismo, no es solo cosa del pastor Mitchell, es cosa de Dios. Esto es lo que hemos sido llamados a hacer. Esto es lo que hemos sido llamados a lograr. Entonces, este ha sido nuestro llamado y este ha sido el enfoque de nuestro compañerismo durante más de 50 años. Y esta fue la visión que nuestro fundador recibió de parte del Padre. Nuestra comunidad de iglesias de alguna manera se ha comprometido a alcanzar gente para Cristo, a transformar vidas de personas a través del evangelio de Jesucristo. Porque en esta mañana la gente no se transforma, la gente no cambia, matrimonios no son restaurados si no se les habla en esta mañana a través del evangelio de Jesucristo. ¿Cómo cambiaste? ¿Cómo te transformaste? ¿Cómo te liberaste? ¿No te hablaron de Jesús? ¿No te hablaron de Cristo? ¿No fue Dios, no fue Jesús el que rompió tus cadenas? ¿No fue Dios, no fue Jesús el que te trajo a sí mismo? No hay otro nombre de los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro. Aunque gente quiera. No hay un método. No hay una estrategia. No hay un psicólogo. Apenas Jesucristo en esta mañana. Entonces miramos en esta hora que todo lo que hacemos se basa en esta declaración de la gran comisión. Eso es lo que ha hecho nuestro compañerismo. Eso es lo que ha hecho nuestra iglesia. Más, en el acta constitutiva que está en gobernación, eso es lo que dice. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? La encomienda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Alcanzar almas para Cristo. Inclusive ponen ahí la escritura, Mateo.
Eso es lo que está llamado a ser nuestro compañerismo. Transformar vidas a través del Evangelio de Jesucristo en esta mañana. Entonces, lo que el mundo necesita en esta mañana es a Jesús. Lo que el mundo necesita es a un Mesías. Lo que la gente necesita en esta mañana es a un Salvador. ¿De qué? De su pecado. El pastor Wyman Mitchell dijo en 1973, hace muchos años, recién comenzaba nuestro compañerismo, y aquí está en una conferencia de una denominación de la iglesia cuadrangular allá en Estados Unidos, hace muchos años, y él está declarando estas palabras: escucha, amigo mío, Dios no tiene que decirnos otra vez, quiero que salgas y testifiques. Hace 1900 años Jesús nos dijo: salid a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No tiene que decir ni una palabra más. Y esas cosas son nuestras órdenes de marcha. No necesitas señal del cielo, no necesitamos apremio del Espíritu. Tenemos un mandato que nunca ha sido rescindido. La urgencia de la hora es en todo el mundo. No tenemos para siempre predicar este evangelio porque el tiempo se está acabando. Entonces, y es por esa visión y esa misión por lo que estamos aquí hoy, usted y yo. Porque hay 3,152 iglesias hasta julio del 2022 y contando. ¿Por qué? Porque somos llamados en esta mañana a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es la encomienda. Esa es la encomienda que dejó Jesús. Y yo creo que esa es la misma encomienda que dejó nuestro fundador en esta mañana. Ese es nuestro llamado como iglesia: alcanzar a gente para Cristo. Dice el pastor: recientemente tuvimos un hombre que vino y se enteró de nuestra confraternidad e hizo una declaración en el sentido de que, dice él, nunca he visto la gran comisión llevada a cabo en una iglesia como se ha llevado a cabo aquí. Esto no fue algo de una opinión aleatoria, sino que esto vino de alguien que ha visto y ha sido parte de muchas iglesias, y miró eso y dijo: nunca he visto en otro lugar la encomienda, la gran comisión de Jesús llevado a cabo en una iglesia como se ha llevado aquí. De 1970 hasta acá, 3,152 iglesias y contando. Pastor Mitchell ya no está con nosotros, pero sigue la encomienda, sigue la gran comisión. Los apóstoles ya no están con nosotros, pero sigue la encomienda, sigue la gran comisión en esta mañana. Pero el peligro es que nos distraigamos de esta comisión y que escuchemos falsas doctrinas o falsos programas, o que estemos complacidos, estemos ya llenos, o estemos llenos de frustración esta mañana, que la gente no quiere nada con Cristo. Pero aunque no quiera, necesitamos continuar nuestra labor. Aunque no quiera, necesitamos continuar con nuestro trabajo en esta mañana. Por lo tanto, es vital que nos mantengamos enfocados en hacer conversos, y que nos mantengamos enfocados enseñándolo a otra gente, predicándolo. Por eso son las conferencias, por eso son reuniones en esta mañana, por eso son rallies, por eso son ayudamientos. Entonces, mientras miramos esta serie y estas historias, vamos a creer que vamos a tener un corazón para las conversiones, para los perdidos, que vamos a tener un corazón para las almas que no tienen a Cristo. ¿Alguna pregunta?